Congruencia de figuras. Dos figuras serán congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño y se podrán superponer. Proposiciones. Si dos triángulos tienen los lados iguales respectivamente a los del otro y los ángulos determinados por dichas pareja del lado son iguales, también tendrán la base de uno igual a la del otro. Por lo tanto, un triángulo será igual al otro. Y los ángulos restantes también serán iguales. En la figura se observan dos triángulos que tienen dos lados iguales. El lado C o el lado BA es igual al lado MN. Y el lado BC es igual a NQ. Y el ángulo formado por ellos, es decir, el ángulo ABC, es igual al ángulo MNQ. Si cumple estas condiciones, entonces los triángulos tendrán también la misma, las longitudes de las bases también serán las mismas. Es decir, AC es igual a MQ. Segunda proposición. En los triángulos isósceles, los ángulos de la base son iguales entre sí. Si las rectas iguales se prolongan, los ángulos que están bajo la base serán también iguales. Lo que nos dice la preposición es: en un triángulo isósceles, los ángulos que son opuestos a los lados homólogos serán iguales. Se refiere al ángulo BAC y al ángulo BCA. Entonces, si prolongamos el lado BC y el lado BA, los ángulos formados por este y la base del triángulo también serán iguales. Es decir, el ángulo MAC es igual al ángulo ACN. Tercera proposición. Si en un triángulo dos ángulos son iguales, los lados opuestos a los ángulos iguales también serán iguales. La proposición dice que si dos ángulos, es decir, BAC es igual a BCA, entonces el lado opuesto de los ángulos también serán iguales. B es igual a BC. Cuarta proposición. Si dos triángulos tienen dos lados de uno iguales respectivamente a los del otro y además tienen sus bases iguales, también tendrán iguales los ángulos opuestos a las rectas iguales. Si en la figura se observa que AB es igual a MN y BC es igual a NQ. Además, si AC es igual a MQ más base, si cumple con estas condiciones, entonces los lados semejantes que se oponen a los ángulos tendrán ángulos iguales. Es decir, AC pone este ángulo. Por lo tanto, en este triángulo, el ángulo que se opone a C será igual al ángulo que se opone en el otro triángulo. Y lo mismo pasa con los demás lados. A se opone a este ángulo, por lo tanto, el ángulo BAC será igual al ángulo NMQ. B se opone al ángulo ABC. En este triángulo, el lado se opone al ángulo MNQ. Por lo tanto, este ángulo es igual a otro ángulo. Axiomas de Hilbert. Hilbert nos dice: si A y B son puntos distintivos, es decir, no coinciden A y B en el mismo punto, además A' es un punto que está en la recta M, en esta recta, entonces hay dos y solo dos puntos, que es B' y B segunda, que están en M, tales que el par de puntos A'B' sean congruentes con el punto AB y el par
de puntos que están con A' y con A' segunda sean congruentes con el par AB. Se sabe también que A está entre B' y B segunda. Es decir, si nosotros tenemos un punto A', entonces solo existirán dos puntos B' y B' segunda que coincidan con la longitud del segmento AB. Si dos pares de un punto son congruentes, el mismo par de puntos, entonces son congruentes entre sí. Es decir, si A', el punto A', es el mismo punto que A y B' es el mismo punto que B, entonces el par de puntos A, B será congruente al punto A', B'. O sea, estamos hablando de los mismos puntos. Todo ángulo es congruente a sí mismo. Es decir, si este punto A es el mismo punto que A' y el punto B es el mismo punto que B', lo mismo sucede con C. Entonces, los ángulos formados por estos puntos serán congruentes. Si dos lados y su ángulo comprendido de un triángulo son congruentes respectivamente a dos lados de sus ángulos comprendidos del otro triángulo, entonces cada uno de los ángulos restantes del primer triángulo son congruentes a los ángulos correspondientes del segundo triángulo. Es decir, si AB es igual a MN y BC es igual a NQ y el ángulo formado entre ellos, o sea, el ángulo ABC y MNQ son iguales, entonces el ángulo BCA, MNQ serán congruentes. También el ángulo ACB será congruente al ángulo MQN.